cómo identificar y vencer los ataques espirituales del enemigo. Vivimos en un mundo donde lo visible y lo invisible coexisten. Muchas veces experimentamos dificultades, pero no nos damos cuenta de que detrás de ellas hay una batalla espiritual en curso. La Biblia nos advierte claramente. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo no siempre se manifiesta de manera evidente. Su estrategia principal es atacar sutilmente, generando confusión, desánimo y alejándonos de Dios sin que nos demos cuenta. Por eso es vital aprender a identificar sus ataques y saber cómo vencerlos. En este estudio profundizaremos en las estrategias del enemigo y cómo las usa contra nosotros, las señales de que estamos bajo ataque espiritual, cómo vencer los ataques con las armas que Dios nos ha dado, estrategias del enemigo, cómo ataca Satanás. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha usado las mismas estrategias para engañar, debilitar y destruir. Conocerlas nos da ventaja en la guerra espiritual. La estrategia de la duda. Génesis 3, 1. ¿Con qué Dios os ha dicho? Desde el Edén, el enemigo ha intentado sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Si logra que dudemos de lo que Dios ha dicho, abre la puerta a la confusión y el pecado. Ejemplo en nuestra vida. ¿De verdad Dios me ama? ¿Será que Él me ha perdonado? ¿Realmente me escucha? Quizá este pecado no es tan grave como dicen. ¿Cómo vencerlo? Fortaleciéndonos en la palabra y declarando con fe las promesas de Dios. La estrategia del miedo y la ansiedad. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El diablo usa el miedo para paralizarnos y hacernos perder la confianza en Dios. Nos llena de ansiedad sobre el futuro, sobre nuestras finanzas, sobre la salud, etc. Ejemplo en nuestra vida. No podré con esto. Todo va a salir mal. Dios no me va a ayudar esta vez. ¿Cómo vencerlo? Llenando nuestra mente con la verdad de Dios y descansando en su paz. La estrategia del desánimo y la depresión. 1 Reyes 19, 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Uno de los ataques más fuertes del enemigo es el desánimo profundo. Nos hace sentir inútiles, sin propósito y sin fuerzas para seguir adelante. Ejemplo en nuestra vida. ¿Para qué seguir luchando? No vale la pena. Nunca lograré mis sueños, mejor me rindo. ¿Cómo vencerlo? Recordando que Dios tiene un propósito para nuestra vida y nos fortalece en los momentos difíciles. La estrategia de la tentación. Mateo 4, 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo sabe dónde somos más débiles y ataca en nuestros puntos vulnerables. Nos ofrece placeres temporales, pero con un precio muy alto. Ejemplo en nuestra vida. Solo esta vez nadie se enterará. Después me arrepiento. Dios me perdonará. ¿Cómo vencerlo? Resistiendo con la palabra y huyendo de la tentación. Señales de que estamos bajo ataque espiritual. A veces no nos damos cuenta de que estamos bajo ataque espiritual porque los síntomas parecen naturales. Pero si experimentamos varias de estas señales al mismo tiempo, debemos estar alertas y prepararnos para la batalla. Cansancio espiritual extremo. Sentimos apatía hacia la oración, la iglesia y la Biblia. Confusión y dudas constantes. Nos cuesta tomar decisiones y discernir la voluntad de Dios.
opresión y miedo inexplicables. Nos invaden pensamientos negativos y temores sin razón. Ataques en nuestras relaciones, malentendidos, peleas y divisiones sin motivo. Tentaciones intensificadas. Sentimos más deseos de caer en pecados que habíamos vencido. Si notamos varias de estas señales, es tiempo de fortalecernos en Dios y usar sus armas espirituales. ¿Cómo vencer los ataques espirituales del enemigo? Vestirnos de la armadura de Dios cada día. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada pieza de la armadura es esencial para protegernos y luchar con valentía. ¿Cómo hacerlo? Orando cada mañana y declarando que nos cubrimos con la armadura de Dios. Usar la palabra de Dios como espada. Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo ataca, debemos responder con la palabra. ¿Cómo hacerlo? Memorizando versículos clave y declarándolos en voz alta en momentos de ataque. Orar con autoridad y perseverancia. Lucas 10:19. He aquí los doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La oración no es solo pedir ayuda, sino declarar la victoria que ya tenemos en Cristo. ¿Cómo hacerlo? Orando en voz alta, con fe, y usando el nombre de Jesús para atar toda obra del enemigo. Reflexión y desafío. ¿Has identificado alguna estrategia del enemigo en tu vida? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe y vencer estos ataques? ¿Estás usando las armas espirituales que Dios te ha dado? Dios nos ha dado todo lo necesario para derrotar al enemigo y caminar en victoria. Depende de nosotros usar las herramientas que Él nos ha dado. Oración final. Señor, abre mis ojos espirituales para reconocer los ataques del enemigo. Ayúdame a estar firme en tu palabra, a no caer en el miedo ni el desánimo, y a vencer con tu poder. Declaro que en Cristo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, amén. En el próximo tema hablaremos sobre cómo resistir al diablo y hacer que huya de nuestras vidas. No te lo pierdas.